Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Pizarro y hoy viajaremos a Peñaflor en uno de los buses de Bupesa, mejor conocidos como Micro Peñaflor o La Peñaflor. Este es el terminal San Borja. Después de almorzar en el centro comercial, fui a la zona de los andenes para tomar el bus. Este es un viaje habitual para mucha gente que vive en Peñaflor y otras comunas donde circulan estos buses. Como es un servicio rural, no forma parte del transporte público urbano de Santiago y tiene otras reglas. El pago se hace solamente con monedas o billetes, te dan un boleto. Este viaje me costó 1000 pesos chilenos. Los buses, las micros como les decimos acá, corresponden principalmente a minibuses con asientos acolchados. Incluso el conductor tiene una cabina completamente separada para evitar asaltos y robos. Es muy diferente a los buses de Transantiago o las nuevas unidades de red, los buses rojos con blanco. Bupesa tiene varios recorridos, muchos buses y también una diversidad de carrocerías, destacando Inrecar, que es una de las pocas empresas chilenas que fabrica buses. El bus de este viaje es una unidad Inrecar Géminis, aunque veremos algo de eso más adelante. En ese momento no había mucha gente, pero en horario punta puede haber filas enormes para poder subir a alguno de estos buses. Este video es presentado por mis libros: Corte de cinta, El Lucero del Tiempo, Bendita Elegancia, Iris el Sonido de las Caracolas. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. El viaje de hoy comienza en la estación central, en el terminal San Borja. Este bus hace un viaje de unos 30 kilómetros hasta el último paradero en Peñaflor. Peñaflor es una ciudad que está fuera del área metropolitana de Santiago. Vamos a salir de la metrópolis. Y Bupesa tiene varios recorridos, no hay tanta información como uno quisiera. Esto es el sitio web de la empresa, que bueno, un poquito viejita. Aparecen las rutas Vizcachas, autopista Miraflores, que es la que vamos a tomar nosotros, autopista Las Praderas y autopista Vicuña. El recorrido loco que siempre he querido hacer es la ruta Vizcachas, pero es larguísima y no sé si alguna vez la haga. Es muy larga. Comenzamos el viaje, el bus sale del andén en el terminal San Borja. Siempre es posible ver varios buses de Bupesa en el sector. Lo importante es saber a qué sitio específicamente te diriges. Así puedes preguntar cuál ruta es la que te sirve. A mí me servía el bus Miraflores y por eso tomé este, pero era mi primera vez yendo a Peñaflor y uno cuando va por primera vez no conoce las calles de allá, los sectores, no sabe cuál micro es la que tiene que tomar, po. Este video y viaje es de octubre de 2019, un día antes del estallido social. Fue en esa misma semana. Pensar que hace poco nomás nos tocó votar por las personas que redactarán la nueva constitución. Pensar que estamos encerrados en cuarentena. Han pasado tantas cosas que se siente muy lejano en el tiempo, pero no ha pasado tanto tiempo. Para mí todo el recorrido y la experiencia era algo novedoso. En esos días yo estaba planificando la escritura de una novela con tintes de historia y de fantasía. Quería abordar un poco la historia de pueblos, de ciudades, cómo evolucionan e ir combinando ese tipo de elementos con algunos personajes. Tratar de retratar el modo de vida de algunas ciudades que no son muy grandes, pero que tampoco son tan pequeñas. Peñaflor no es nada de pequeño. Para eso uno tiene que investigar, tiene que leer, ver los mapas. Y una de las ciudades que mejor me calzó para el tipo de ciudad que quería retratar en la novela era Peñaflor. Puede que a primera vista no suene una historia extraordinaria, pero créanme que es bastante interesante. Ahora, como yo no soy de Peñaflor y me queda al otro lado de la región, lo que hice fue entrevistar a personas de Peñaflor y de otras ciudades también, para rescatar cómo se sentían con respecto a su modo de vida, a cómo la ciudad se ha ido transformando con el tiempo, a la relación que ha tenido la urbanización para dejar atrás el campo, cosas así. Y había entrevistado a algunas personas y ese día me juntaría, o mejor dicho, me junté con Hernán Bustos, un caballero muy estudioso que trabaja en la municipalidad y que tiene libros con la historia de muchas de estas ciudades, la historia de Peñaflor, la historia de Alhué, de Melipilla, entre otros. Es muy inteligente y ha podido rescatar las raíces de esas ciudades, una labor muy bonita. Así que en resumen, lo épico de este viaje no es solamente el trayecto en micro, sino que este viaje es parte de las aventuras que, en mi caso yo como escritor,
tengo para poder hacer mis obras y documentarme. Es parte de eso. El trayecto pasa por varias comunas de Santiago, toma algunas calles antes de entrar al camino a Melipilla, conocido en el sector urbano como Avenida Pedro Aguirre Cerda. Generalmente cuando uno habla o piensa en el transporte público de Santiago, uno piensa en el metro, en el tren Metro Tren Nos, en los buses de Transantiago y de Red Santiago, pero hay una parte considerable de viajes que son realizados en este tipo de buses rurales. Si el bus que esperas no pasa y pasa una micro Peñaflor, bueno, tú te subes. Tiene varias ventajas. Pagas con moneda, son ridículamente rápidas. En transporte rural, para bien y para mal, los conductores suelen ganar por pasajero transportado. El sistema de boleto cortado, que se llama, un porcentaje del pago de los boletos. Entonces, es común que corran y compitan para poder subir la mayor cantidad de gente posible. Las micros amarillas, el antiguo sistema de transporte en Santiago, es algo que quedó en el pasado, pero que en estos trayectos rurales se siente muy presente porque son cosas muy parecidas. El camino a Melipilla es una vía que tiene historia. En la parte metropolitana está el Metro Cerrillos, que ya pasamos hace rato, el Museo Aeronáutico, el Aeródromo de Cerrillos, varias industrias locales de autos. Son principalmente sectores industriales y algunas zonas residenciales. El límite metropolitano está en la comuna de Maipú. Lo último que pertenece a Santiago es el sector de Ciudad Satélite, y con el nombre ya te dice que es una zona que está bastante lejos del centro. Hasta ahí existen buses de Transantiago. Cuando el bus cruza y entra en la comuna de Padre Hurtado, eso ya es tierra de transportes rurales y este tipo de buses es la única opción de transporte. Es un tema importante porque las personas que viven en Padre Hurtado y en Peñaflor muchas veces estudian o trabajan en Santiago. Entonces toman este bus, pagan con monedas y en la ciudad tienen que pagar con tarjeta VIP para moverse en metro o en los demás buses. Entonces gastan mucho en transporte. Es un gasto importante para las personas que viven en estas zonas. En el camino vamos paralelos a la línea del tren. Esta línea va hacia el puerto de San Antonio. El viaje del tren del recuerdo que tengo grabado usa esta línea. Es un tren turístico muy bonito y antiguamente había trenes que llegaban hasta la playa de Cartagena. Debió ser un viaje muy bonito también. El camino a Melipilla es una vía de comunicación muy importante para conectar a todas estas ciudades con Santiago y también con la costa. Eso sí, la preponderancia de este camino es menor porque es como el camino antiguo. Hoy existe la autopista del Sol que hace la misma ruta pero sin entrar a las ciudades y es mucho más rápida y que en este momento es lo que está arriba de nosotros. Yo iba mirando en el celular para saber dónde estaba y cuánto quedaba por llegar. No me pierdo mucho, pero sí me gusta estar preparado cuando voy de viaje a un lugar concreto y quiero saber por dónde va ese trayecto. Si eres de Peñaflor, agradecería mucho que comentaras, no solamente cómo es el viaje en micro, sino cómo es tu vida allá, qué cosas observas, cómo han cambiado las cosas. Lo mismo para quienes viven en ciudades que les parezcan parecidas. O mejor dicho, cómo vives tú en tu ciudad, cómo es el desplazamiento en tu ciudad. Eso me interesa. Eso. Si te está gustando el viaje, te invito a que te suscribas. Yo siempre publico mis aventuras en transporte público, tengo reportajes, entre otras cosas, y este canal es mi bitácora de apuntes. Yo no conozco tanto en detalle de Peñaflor como para poder comentar de cada barrio, tal vez incluso me equivoqué con las calles, pero creo que casi todos podemos apreciar lo que vemos. Una ciudad que tiene muchas viviendas. Hay casas que son más antiguas, hay muchas casas nuevas que están en condominios cerrados. En otras partes del mundo le dicen barrios privados, urbanización privada, algo por el estilo. Lo que yo conocía de Peñaflor y que me interesó cuando quise venir a investigar y conocer es que aquí estuvo la fábrica de zapatos Bata. En esa época las empresas tenían una fuerte presencia en los territorios. En Peñaflor hay barrios completos que fueron construidos por los trabajadores de esa fábrica, para ellos mismos, a través de cooperativas, desde 1957. Entonces, hoy en día la fábrica ya no está, Bata sigue existiendo como marca, y la fábrica sigue estando ahí, pero se ocupa como bodega, y la empresa trae calzado importado, pero ya no es un calzado de fabricación nacional. ¿Conocían esa historia?
Insisto, me encantaría poder leer sus comentarios, también si conocen gente de Peñaflor, que les muestren el video y llenarme con sus historias, con sus testimonios. Antes de ese carácter industrial que tenía Peñaflor, era un lugar agrícola, muchos campos, muy verde, debió ser muy bonito. No es que no sea bonito, pero debió ser muy campestre y tranquilo. Y algo curioso es la existencia de balnearios. En la época de la colonia, algo que ya he comentado en otros episodios dando en micro de partes similares, como el transporte era principalmente con carretas y caballos, Peñaflor era un destino privilegiado para las vacaciones. La gente venía a recrearse aquí, venía a quedarse aquí por varios días. En el verano todavía es posible ver parques como el Trapiche, también parques o recintos con piscinas y actividades recreativas para las personas que vienen desde otras ciudades. Esa parte se ha mantenido. Entonces, inicialmente Peñaflor era una parte de campo, pero también otra parte tipo balneario. No podría decir playa porque no es playa como tal, pero sí tenía ese tipo de actividades. Yo tenía que bajar en la Casa de la Cultura, que es de la municipalidad, pero como iba con más tiempo decidí hacer el trayecto completo, hasta el último paradero. El bus pasa cerca de la plaza de Peñaflor, pero justo no se ve desde la micro. Y ya una vez que terminó el recorrido, tomé algunas fotos y grabé un poco de los buses del sector. Además de tomar otro vehículo para ir a ver a Hernán. Esto es la zona de la plaza de Peñaflor, cerca está la municipalidad y varios comercios locales. No tengo muchas fotos de las micros Peñaflor, casi todos los recorridos viajan desde Peñaflor a Estación Central, con la excepción del recorrido Vizcachas, que pasa por el lado surponiente de Santiago. Y justo pude grabar una de esas micros haciendo ese recorrido gigante por San Bernardo, Puente Alto, La Cisterna y todo ese lado. El viaje de ida y el viaje de vuelta los hice en buses Inrecar Géminis 2, manufactura chilena, chasis Mercedes-Benz, capacidad para 42 pasajeros. Ambos buses eran del año 2012, unidades 366 y 111. Bupesa tiene 247 buses inscritos, puede ser un poquito más o un poquito menos, pero es una flota enorme, muchos buses. De buses de fabricación chilena hay muchos empresarios que han traído unidades Inrecar. Hay que pensar que esto es una asociación gremial. Los modelos más nuevos corresponden a Inrecar Géminis y la novedad que es el bus Inrecar Géminis Puma. Otra carrocería que es posible ver corresponde a los buses TMG Bicentenario, aunque me parece que estos buses ya no están siendo fabricados. Y hay unos buses LR que provienen desde Concepción, fábrica que tampoco está haciendo buses lamentablemente. El resto de las unidades son buses extranjeros, principalmente brasileños y algunas unidades chinas. Este video, como siempre, es presentado por mis libros Corte de Cinta, Los Héroes del Tiempo, Bendita Elegancia, Iris el Sonido de las Caracolas. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. También ofrezco servicios para quienes quieren publicar libros de forma independiente. Entrega tu texto y recibe tu libro terminado. Hago ediciones completas y también servicios como correcciones de texto, diagramaciones, ilustraciones, impresiones, etc. Cuenta conmigo para ello. Grabé el viaje de vuelta, pero lo compartiré de forma resumida. Me parece más interesante mostrar por ahora lo que encontré en la Casa de la Cultura. La conversación o entrevista con Hernán no la grabé, lo que sí hice fue tomar distintos apuntes. En eso le agradezco mucho por la disposición. El entorno es muy bonito, en ese sitio se realizan actividades culturales para la comunidad. En el interior de la casa hay varias cosas que retratan la historia de Peñaflor en sus distintas etapas. Por ejemplo, hay fotos y recuerdos del club deportivo y social de la fábrica Bata. Esto es algo muy propio del relato de los abuelos, gente que trabajaba en alguna fábrica y esa fábrica tenía un club con disciplinas deportivas. Entonces, junto con trabajar, también participaban en torneos. Es una época que suena muy diferente a los días que vivimos. Las ramas deportivas de Bata ganaron varios campeonatos, destacando en fútbol y básquetbol, por lo que yo vi y también lo que recuerdo de lo que vi. En otra foto hay un recuerdo de los primeros buses que hacían el servicio desde Peñaflor a Santiago. Bupesa es una asociación gremial que agrupa a todos los empresarios y dueños de micros que trabajan en estos recorridos.
Siempre fue importante el rol de este tipo de servicios, pero antes la gente podía vivir en Peñaflor y trabajar en Peñaflor con la fábrica de bata. Cuando la fábrica dejó de producir zapatos, las personas tuvieron que salir necesariamente a otras ciudades para encontrar empleo. Revisando, el día exacto del viaje es el 17 de octubre, día jueves. El viaje hacia Santiago fue tranquilo, me fui sentado todo el viaje, pude apreciar casi el mismo camino que hicimos en el viaje de ida, y yo sentí que ambos viajes fueron cortos, aunque es porque me gusta y porque iba relajado. Cada viaje duró cerca de 1 hora. Sin embargo, para quienes viven aquí, me imagino que la percepción del viaje es bastante diferente. Se supone que en los próximos años habrá un tren a Melipilla que pasará por esta zona. Espero alguna vez poder mostrar o grabar ese tren cuando se inaugure y esperemos que suceda. Tengamos fe de que suceda. Cuando llegué a Estación Central, que eso lo veremos al final, era plena hora punta y ya tenía la impresión de que podía haber algunos disturbios. Pensé en viajar en metro, pero por la misma razón evité viajar en metro y decidí viajar en micro. Tomé una 221 Expreso, que es otro recorrido que he mostrado alguna vez. Alcancé a ir sentado, no grabé nada de eso porque quería llegar luego a la casa. El bus se fue lleno, muy lleno. Y yo creo que nadie se imaginaba lo que iba a pasar a posterior. Nadie. Por eso también me parece valioso recordar el trasfondo de este viaje, como un testimonio de mi día previo. Del libro que quería hacer, el guión inevitablemente tuvo que cambiar, era otra circunstancia, necesitábamos otra cosa, había que decir muchas cosas. Ese libro se llama Los Héroes del Tiempo. Los Héroes del Tiempo es justamente esa novela. Conserva el título original, tiene pedazos de idea original, pero también es un libro completamente diferente de lo propuesto y tiene su cuota de testimonio de lo que fueron estos días previos, estos años previos, y también en parte muy en caliente cómo se sentía todo el proceso que estábamos viviendo. Con esto me imagino que los lectores de ese libro podrán conectar las páginas donde aparece este viaje y dicen: oh, por fin Ariel publicó el viaje en la micro Peñaflor. Sí, espero que la espera haya valido la pena. Muchas gracias por la sintonía, que estén muy bien, que tengan bonita semana, que Dios los bendiga y los cuide. Esto es la fila de gente que espera estos buses en Estación Central. Así que ahora sí que me despido. Que estén muy bien, cuídense, gracias por todo. Chau.